nuestra casa de la Universidad Centro Cultural de que es pues un espacio muy importante para la reflexión, el arte, la cultura y sobre todo los temas de actualidad. El día de hoy quiero agradecer a la doctora Mireya Sandoval la oportunidad de darles este pequeño tema, acompañado de la maestra Alma Elisa Reyes, así como también de la representación del municipio de San Nicolás y la representación del doctor Santos Guzmán a través del doctor Álvaro Antonio Escarriga. También a los invitados especiales por aquí, que están todos bienvenidos. El tema que les pongo ahí en las pequeñas pantallitas es pandemia y la salud emocional, tomando en cuenta el nombre de la Asociación de Tanatología y Salud Emocional. Yo creo que es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque nos cambió la vida, nos cambió la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de relacionarnos, desde los niños hasta nosotros los adultos mayores. Nos hicieron tecnológicos también, pero en ese proceso que todos vivimos fue muy difícil. Todo comenzó con un rumor en China, que no llegaba y que sí llegaba hasta que llegó, y nos llegó con un golpe muy fuerte, de tal manera que el mundo se sacude con 771 millones de casos, y nosotros nos sacudimos con 7.389.000 casos hasta la fecha, que se están acumulando. Y este proceso fue tan difícil que nos aislaron, nos guardaron en las casas, no podíamos convivir, tuvimos que adaptarnos y empezamos a tener temor de todo. Desde que si alguien estornudaba o tosía, etcétera, etcétera, empezábamos a tener muchos problemas. Y esto fue cada vez mayor porque México, como todos los países, empezaron a tener defunciones. Y ahí empezaron las carencias de los sistemas de salud, las carencias de la parte importante económica, la parte importante política, y eso nos cambió la forma estructurada de carácter emocional. México se ubica actualmente en el número 19 de casos de COVID en el mundo, y en el caso de defunciones se ocupa en el quinto lugar. Tenemos 332.000 muertes aparentes, pero aparentemente son un poco más. Y eso ocasionó pues un problema también porque las muertes eran en los hospitales. Nosotros desde este lado veíamos morir familiares, amigos, cercanos, y no podíamos verlos a nadie, estaban encerrados. No había un seguimiento de las familias y eso nos cambió también la perspectiva de la vida, de la muerte. Luego aparecieron las vacunas. Las vacunas nos dieron la oportunidad de frenar. Y todos queríamos vacunarnos, no sabíamos dónde, porque no había vacunas. Hasta que empezaron a aparecer los programas, empezamos a vacunarnos y al día de hoy México está en el 10º lugar, somos el top 10 de la cantidad de vacunas en el mundo. Hemos vacunado un poquito más de 82 millones de mexicanos con la fase completa y eso nos ubica en el lugar número 10. Pero todavía estamos con el 65% de la población, nos falta un 5 a 10% para tener lo que es el control que dice la Organización Mundial de la Salud para controlar completamente la pandemia. Entonces estamos en el lugar 19 y en el lugar 5 de los muertitos, pero estamos en el lugar 10 de la vacunación, lo cual es bueno. En Nuevo León los casos se dan y esta vez hay un control no diario. En estos días, más o menos, hubo 647 casos nuevos en una semana. Todavía tenemos 252 casos, la pandemia no se ha ido. Tenemos que cuidarnos todavía, porque hay gente vulnerable. Sabemos que la gente vulnerable es la que tiene una comorbilidad, llámese hipertensión, llámese cáncer, llámese diabetes, llámese inmunosupresión, y la edad propia también es un factor de riesgo. Esto además ocasionó mundialmente y en México una crisis económica. Todavía más la salud emocional se altera. Y en esta pandemia, en donde hubo las restricciones por el confinamiento, pues entramos en un problema muy grave porque la caída, obviamente, de las economías en México y en el mundo fue muy severa. Y esto se traduce en indicadores importantes que mide las Naciones Unidas.
Y estos indicadores que existen pues van directamente relacionados con todos los actores sociales, desde la alimentación, desde la parte importante de protección social, desde la parte importante como es la educación. La universidad, como todas las instituciones, estuvo sujeta a cambios. Tuvimos que modificar todo para podernos poner en línea, para poder seguir atendiendo a los alumnos. Y eso fue también un cambio muy importante, difícil, porque había que invertir, pero yo quiero felicitar a la universidad porque lo hizo. Tenemos 215,000 alumnos en la universidad, no es fácil. Tenemos 29 preparatorias y tenemos 26 facultades. Imagínense todo un sistema, pero lo logramos. Y eso se dio porque la parte directiva, desde la rectoría, la parte directiva de las escuelas, facultades y la parte que integra a la universidad lo hizo. También, como todo, este impacto económico se tradujo en los trabajos. Los trabajos obviamente se aplanaron, la economía se aplanó y esto ocasionó cambios importantes que tuvimos que sortear para poder mantener a nuestro país activo. La parte 2 fue la crisis política. La crisis política fue muy severa. Ya no creíamos en el gobierno, si lo recuerdan. Ya teníamos problemas. Pero esto se daba porque nos estaba rebasando la pandemia. Pero una vez que se hicieron los ajustes y a través de los propios estados, de las entidades federativas, se logró que nuestro sistema de salud funcionara. Y funcionó de tal manera que logramos la vacunación y logramos la mejoría que hoy tenemos dentro de esta pandemia. También, como parte importante, el otro tema que se impactó fue la salud. En forma general, todas la atención de enfermedades no transmisibles, que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, como la diabetes, como el cáncer, como las enfermedades cardiovasculares, los propios servicios de rehabilitación se aplanaron. Y llegó un momento que no se atendía porque convertimos los hospitales en áreas COVID, porque si no, no tendríamos capacidad. Pero todos estos pacientes empezaron a tener problemas de atención. ¿Eso qué ocasionó? Pues ocasionó todavía una crisis más importante en la parte emocional y en la parte económica. Y eso se ve en las gráficas. Conforme las fases iban avanzando, iba aumentando lo rojo, que significa que no se atendían los pacientes. Imagínense un paciente diabético que no le dábamos medicamento porque no lo podíamos atender, o un paciente hipertenso, más el problema de la pandemia, pues sí, obviamente fue una cosa muy, muy complicada. Los empleos, como lo mencioné, se perdieron. La que sigue. Pero apareció una parte fundamental del ser humano que es la ciencia. Tuvimos que la ciencia a través de los laboratorios empezaron a una velocidad nunca vista. Y yo lo digo porque estoy en el área de la ciencia. Empezamos a tener los test de diagnóstico, ¿se acuerdan? El antígeno primero, que llegaron de China y que no creíamos, y luego empezamos a tener el resto hasta que pudimos ya estabilizar. Y luego entramos con el PCR, que era ese diagnóstico específico, y todos le teníamos miedo pues, al hisopo, ¿no? Ya nomás veíamos al hisopo y sacábamos la huella, ¿no? Y a cada ratito, porque salías de viaje, ya hazte la prueba. Salías acá, ya hazte la prueba. Tosías, ya hazte la prueba. Todo eso hizo que la ciencia acelerara el proceso. Y logramos uno de los cambios más importantes en el mundo, que es la producción de vacunas a una velocidad enorme. Y otra cosa importante, las vacunas tradicionales que se hacen en un huevo de gallina y se incuban, cambió. Ahora son vacunas biotecnológicas, son por el ARN o el RNA mensajero, de tal forma que se hicieron biotecnológicas. Y eso ayudó enormemente a la producción, ayudó enormemente a la capacidad inmunológica del cuerpo, y eso nos dio lo que vimos ahorita, una cantidad importante de personas vacunadas y un control de la vacuna. Entonces la ciencia hizo un cambio importante. Creo que si hubiera otra pandemia ahorita, estaríamos mejor preparados, porque ya estamos conscientes con el cubrebocas y con lo que eso significa, y los laboratorios están completamente equipados. Hay muchas vacunas en el mundo. Todas estas, pues unas pocas,
Algunas son biotecnológicas de tipo genético, otras son propias, como las que son con un vector o con lo que se dan los laboratorios. México tiene una vacuna en proceso que se llama la vacuna Patria. Ya está en fase 3 clínica, está en la última fase para aprobación. Es una vacuna muy buena, está manejada por las universidades y por un laboratorio central. La Universidad de Nuevo León participa en esa vacuna a través de la Facultad de Biología. Y lo quiero decir porque somos también, dentro de ese proceso, pues también factores importantes de cambio. Entonces, estamos en una parte importante y esperemos que pronto sea aprobado. Pero ¿qué pasa con la pandemia? Ahora aparecen las secuelas. Ya pasó, no, todavía existe, pero los que ya tuvimos o tuvieron, algunos tienen secuelas. La Clínica Mayo ha puesto muy claro las secuelas. Las secuelas son de dos tipos, físicas y emocionales. En las de tipo físico, la parte más importante es fatiga crónica, tos crónica y dificultad para respirar, la parte cardíaca con palpitación y dolor torácico. Neurológicas, hay un tema que se usa ahora, niebla cerebral. Es un paciente que no puede pensar y no puede concentrarse y tiene dolor, cefalea, dolor de cabeza. En la parte digestiva hay dolor de estómago, diarrea. En la parte renal, la aparición de diabetes en alto nivel, cambios metabólicos, principalmente renales, en la actividad de los electrolitos. Y en la parte emocional, la depresión, la ansiedad y el estrés. La Clínica Mayo en Rochester dice que los pacientes entre 18 y 64 años, 1 de cada 5 pacientes tiene estos síntomas. Y arriba de 65, debemos de 1 de cada 4 en general. Entonces, es lo que estamos ahorita trabajando. Los hospitales están haciendo al día de hoy protocolos cuando uno presenta manifestaciones para valorar el cuerpo y para poder dar el apoyo desde el punto de vista físico. Y luego aparecen las secuelas emocionales. Aparece el estado de ánimo decaído, se llama hipotimia, la ansiedad, que es una presión elevada, aparece irritabilidad, el paciente está agresivo, aparece el paciente aplanado en su expresión emocional. Y los niños también pues, sufren. ¿Qué fue lo que sufrieron los niños? El aislamiento, que estuvieron completamente no sociales. Y eso es un cambio que está transitando y que tenemos que apoyar. Entonces, tenemos secuelas físicas y secuelas emocionales. Y otro tema importante en la pandemia es la pandemia y la muerte. Y hoy, tomando en cuenta que estoy en una sociedad de tanatología, este tema tiene una importancia muy fuerte. La muerte en la pandemia se vio en forma muy diferente. No tuvimos la oportunidad, como lo mencioné, de acompañar a los que en ese momento estaban internos en los hospitales, además a través del celular se podía saber cómo estaban, pero no se podían ver. La mayor parte de todos estos procesos fue doloroso. Los pacientes morían, si lo recuerdan, envolvían a los fetos, los envolvían o los incineraban. Y nos daban una cajita y luego ibas a las capillas y nomás tenías 3 horas y nomás podían ir los puros familiares. Imagínense el estrés de la familia, el estrés propio, el duelo. Y ese tema importante de la pandemia y la muerte, ahora que veo la sociedad de tanatología, pues nos ayuda, porque tenemos que entrar a esa parte importante de la parte emocional. Yo, cuando estuve en el Consejo de Salubridad General en México con el presidente Peña Nieto, que manejaba el Consejo de Salubridad, un órgano constitucional, promovimos decretos muy importantes relacionados con los cuidados paliativos, ¿sí? El duelo, ¿sí? la muerte digna, vamos. También la voluntad anticipada, también la manejamos. Que el paciente decidiera si se le hacían, cuando uno estuviera grave, maniobras de resucitación o no. Esa es una parte importante. Y ese tema de la tanatología se llevó a todo el país y nacieron muchas sociedades. La tanatología pues es como viene ahí, tanatos, muerte, y luego es el estudio de la muerte. Es decir, le da un sentido a la muerte, pero la muerte no nada más es de la persona, la muerte también son los familiares. Y es ahí donde se hace un proceso integral para que la parte emocional sea manejada, entendida
y ese duelo se pueda sobrellevar. La tanatología y la pandemia para nosotros pues, fue un desafío muy importante, porque pues, en realidad la mayor parte de la gente, la mayor parte de las personas tuvieron los grados que mencioné hace ratito, empezaron a tener depresión, ansiedad, estrés, y eso pues, se debe a la pérdida de un ser querido. Y el tanatólogo, que es parte de un equipo interdisciplinario, permite acompañar a los familiares en el duelo, ¿sí? Y eso es fundamental para que podamos atender. ¿Verdad que sí? En realidad yo cerraría con algunas láminas cómo hacer de la muerte y del duelo una experiencia biográfica positiva, es decir, una experiencia personal que humanice y no una experiencia que únicamente nos aporte vacío y pérdida. Y el tanatólogo pues, hace todo el proceso, es un especialista y trabaja con los pacientes y trabaja con los familiares. Y eso hace que se pueda identificar el sentido de la vida y el sentido de la muerte. Además, el tanatólogo tiene que tener características especiales, tiene que escuchar, tiene que tener empatía, tiene que tener respeto a sus ideas y voluntades, tiene que tener comunicación. Y una parte fundamental es identificar el tipo de duelo, cómo afrontarlo, cómo están los vínculos afectivos y las variantes propias de los pacientes y la familia. Cada enfermo y cada familia es un caso diferente, único e irrepetible. Y esa es la parte más importante cuando se les da una atención integral. Y ahí vienen pues, todos los temas que tiene que tratar el tanatólogo: la parte física, la parte cognitiva, la parte emocional, la parte espiritual, la parte religiosa, la parte social, la parte cultural, la parte legal, económica, tipo de familia, etc. La que sigue. Una parte fundamental es considerar las diferencias culturales y espirituales. Y en esto se basa la comunicación. A su vez, un tema que tenemos que apoyar es que a veces los pacientes terminales tienen cuidadores. No necesariamente es la familia, sino los cuidadores. Y esos también nosotros en el consejo los capacitábamos para que le dieran el seguimiento y le pudieran dar un sentido, a la atención de los pacientes que estaban en fase terminal. ¿Sí? Y un comentario ahí, una de las fundadoras de la tanatología, es que usted importa, sí dice, porque es usted, o sea, la persona que se está muriendo importa, pero también importan los familiares. Y en ese sentido, lo más importante es ayudar a morir en paz y a vivir, ¿verdad? Para poder tener un sentido diferente. Entonces, ahí complemento la que sigue. Yo tendría varias conclusiones de la pandemia y la salud emocional. Primero, que requerimos una sociedad más igualitaria, que tenga seguridad social y que esté integrada a todos los sectores. Aquí es de todos, y esa es la realidad: gubernamental, institucional, privada, pública. También debemos de actuar en acciones legislativas para que las medidas sanitarias de un país estén preparadas y que sean claras y precisas, y que no estemos como al principio, que no sabíamos, nos ponían un semáforo y me lo cambiaban de color, de acuerdo a lo político, y no es así. Tiene que ser estricto. La ciencia y la parte del conocimiento tiene que ser estricto. También, como parte fundamental en un proceso de pandemia, en un proceso de este tipo, tiene que haber una comunicación efectiva. Nosotros tuvimos, aquí está Juan Manuel Saldívar, el Centro de Investigación hizo un seminario y luego hizo unos diplomados para darle a todo el país capacitación a todos los estados, a los 31, se les dio lo que se llama comunicación y salud, para que pudieran tener, ¿verdad? Y pudieran tener esa parte que es la socialización de la pandemia, la atención de la pandemia, y que las noticias que llegaban, que eran de todo tipo, pues pudieran ser descartadas y nos quedáramos con lo positivo. Y otra cosa que tenemos que hacer son los mecanismos psicológicos. Por eso felicito a la doctora Mireya, porque la parte psicológica es fundamental ahorita en la población. También, como parte de aprendizaje, tenemos que mejorar la educación. Tenemos que pensar ya ahora que la educación es
híbrida, es presencial y no presencial. Y mucho se basa en lo presencial, todo digital. También es importante esto porque nuestro país tuvo 5.2 millones de niños y jóvenes que abandonaron la escuela. Es un reto ahorita para poder recuperarlos. Pero también tuvimos otra cosa, los embarazos en adolescentes. Tuvimos casi 300, un poquito más de 373,000 casos de embarazos, porque había encierro. Y entonces todo eso juega, y ahí es donde entra la parte psicológica muy importante. Pero positivo, como lo mencioné, es el avance de la ciencia. La parte diagnóstica, la parte de tratamiento y ahora la producción de medicamentos. Ahorita ya empezó otra pandemia por ahí, que va a venirse. En su tiempo, a lo mejor no de los mismos niveles si no la logramos corregir, porque todos los virus respiratorios están cambiando y alguno puede mutar y puede hacerlo, pero yo creo que con este avance de la ciencia estamos preparados para atender en forma muy clara. Y por último, recordar que el virus todavía está, todavía no cumplimos con el 70% para que la población esté protegida, entonces recomiendo que recomendamos continuar con nuestras medidas de protección, seguir con la vacunación y no bajar la guardia. Muchas gracias.